Muy importante entender la importancia que tiene dejar de vivir en la expectativa y empezar a vivir en el propósito. Estamos en un mundo donde obviamente simplemente tenéis que observar vuestro entorno o a vosotros mismos. Vivimos más en lo que debería de ser en lo que es. Vivimos todo el tiempo en la expectativa de los objetivos que nos hemos puesto, que pensamos que las cosas deberían de ser de una determinada manera, porque de esta manera yo sería más feliz, o de esta manera yo tendría más dinero, o me sentiría más reconocido, o me sentiría más acompañado. Cada uno con sus expectativas, ¿sí? Esto en el mundo de la profesión, en el mundo del desarrollo profesional y personal, es un gran limitante, un gran bloqueante, porque todo el potencial expansivo que todos tenemos, esto no es para unos cuantos, todos tenemos este potencial expansivo, lo mermamos, lo bloqueamos con nuestras expectativas. Vivimos constantemente en nuestras expectativas, luego nos sorprendemos de que exista tanta ansiedad, ¿no? Hay muchas personas, ¿qué hago con la ansiedad que siento? A ver, si estamos todo el tiempo viviendo en el futuro que nos gustaría vivir, que resulta que tampoco sabemos si lo vamos a vivir y resulta que nos estamos perdiendo lo único que tenemos, que es el presente, mal vamos, ¿sí? Entonces, esto en el mundo de la profesión influencia muy negativamente en desarrollar verdaderamente nuestro potencial. Entonces, esto es una invitación para que las personas reflexionen sobre qué expectativas tienen en su ámbito profesional, que las revisen, qué es lo que ellos consideran que debería de estar pasando para que ellos estén bien o para que ellos se sientan desarrollados profesionalmente, abandonen esas ideas tan sesgadas por miedos, por creencias, porque obviamente nuestras expectativas están contaminadas por nuestras herencias familiares, por lo que nuestros sistemas esperan de nosotros, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad, etcétera, ¿no? Las expectativas, algunas son elegidas, pero muchas también son heredadas inconscientes. Entonces, hemos de hacernos conscientes de las expectativas que esclavizan nuestro presente y nos esclavizan nuestro potencial para encontrar un propósito. Porque el propósito, lejos de esclavizarte, te da fuerza, te enfoca y te conecta con el presente. Ahora lo explicaremos mejor. Vamos a dejar atrás lo que pensamos que debería de ser y por qué debería de ser así, o porque me lo merezco, porque yo he estudiado mucho, tengo muchos másters, he trabajado mucho, muchas horas, yo me merezco llegar aquí, hacer eso, o me merezco que todo el mundo me reconozca, o yo me merezco, o yo debería de ganar mucho más dinero para sentirme feliz, o etcétera. Todo esto lo vamos a dejar a un lado, haciéndolo consciente que son expectativas que tenemos, para indagar en nuestro interior y conectarnos con un propósito. El propósito es muy importante, que cumple las siguientes características. El propósito tiene que ser una misión de vida que yo tengo, en este caso aplicada en el ámbito profesional, que tiene que trascender mis intereses individuales. Es decir, el propósito siempre tiene que estar conectado con un bienestar, con ofrecer algo a la sociedad, al mundo, a nuestro entorno, más allá de lo que yo pueda necesitar o a mí me pueda beneficiar. Esto es una premisa, es una receta mágica. Conectarte con tu propósito, dejar de vivir en la expectativa, porque cuando tú te conectas, ahora lo veremos con estudios que existen sobre esto, cuando tú te conectas con tu propósito, aparte que tu vida laboral y personal empieza a tener un mayor significado, aparte de esto, empiezas a ser en el presente y dejas de estar pendiente del futuro. Como decía Nietzsche, es una frase que siempre me gusta recordármela, yo me la leo muchas veces, quien tiene un porqué para vivir, lo que os decía de conectaros con un propósito, claro, puede soportar casi cualquier cómo. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando tú vives en la expectativa,
¿sí? Y algo te sale mal en el presente o no se van cumpliendo las expectativas de futuro más próximas que tú tienes en tu mente, desde tu ego, cualquier dificultad te destroza. Te destroza, te hace sentirte abatido, te hace sentirte lo que decíamos, víctima de tus circunstancias, de que no te está saliendo, te sientes culpable, te frustras. En cambio, cuando tú tienes un propósito mayor a tu propia vida, cualquier dificultad es simplemente una experiencia de aprendizaje para cada vez estar más cerca del propósito que tú anhelas cumplir en tu vida. Y entonces, las dificultades, de repente, te dan fuerza y las puedes gestionar con otra sabiduría, desde otro punto de vista, con otro tipo de fuerza. Porque tú sabes que estás rendido a tu propósito. Ojo, tu propósito no tiene definiciones estáticas como las expectativas. Ejemplo, yo tengo el propósito de ayudar a las personas a ser más libres emocionalmente. Imaginaros que este es mi propósito, ¿de acuerdo? Es mi propósito, pero no es definido y cerrado. Quizás la manera de contribuir a mi propósito sea siendo administrativa o atendiendo el teléfono en una empresa que ayudan emocionalmente a las personas. Y no mi expectativa de, por ejemplo, yo hacer un libro y que sea un bestseller. Porque la vida, el universo, te va colocando donde tú puedes hacer tu mayor función, donde tú puedes dar lo mejor de ti mismo. Y esa es la clave mágica. Alinear tu propósito, pero en el presente dar lo mejor de ti mismo. Y no cerrarte a la idea que tú tienes de qué debería de estar pasando para cumplir tu propósito, porque eso ya es una expectativa. Os pongo un ejemplo personal muy rápido. Yo cuando salí de formarme en psicología clínica, bueno, etcétera, 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 tenía la idea, la expectativa que yo necesitaba pasar por varias empresas, por varios proyectos diferentes entre sí, para así tener un bagaje y una experiencia que me hiciera mejor profesional. Yo tenía esa expectativa. La vida, por muchas circunstancias, me trajo a liderar un proyecto muy joven y estar durante muchos años liderando un mismo proyecto. Entonces, ¿mi propósito cuál era? Ofrecer herramientas de libertad emocional a los demás. Ok. ¿Mi expectativa cuál era? Yo tengo que pasar por muchas empresas porque yo necesito un currículum y yo necesito no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso es expectativa. Fuera. Propósito. Porque eso te da sentido, te da fuerza, te hace imparable y te da salud. Cuando tienes dificultades, tener un propósito te da salud. Y esto no lo digo yo. Aparte que yo lo he experimentado en mi propia persona, hay estudios que explican esto sobradamente, empíricos. Se sabe, pero la gente no lo aplica. Hay una conferencia que si no la habéis visto os invito a que la miréis, de Steve Jobs. ¿Por qué quiero hacer una mención a esa conferencia y a esa idea? ¿Sí? Porque justamente Steve Jobs explicaba un poco su historia, ¿no? Y cómo acabó haciendo lo que hizo, ¿no? Que obviamente pues, contribuyó en cambiar el mundo, obviamente, ¿no? Como ya sabéis todos, seguramente. Entonces él divagaba por la universidad y solo entraba en las clases, él nunca se tituló, nunca se graduó a nivel universitario, él divagaba por las clases que más le interesaban, ¿sí? Y él muchas veces en su presente no entendía, no comprendía el para qué, de repente se encontraba en una clase aleatoriamente de caligrafía artística, por ejemplo, ¿vale? Que luego obviamente fue lo que lo ayudó a crear lo que creó, ¿no? Pero él divagaba en clases, él seguía su voz interior, su intuición, lo que su corazón le decía, ves por aquí y no por ahí, ves por aquí, conéctate con el presente, conéctate con tu propósito, sigue tu voz interior, ¿sí? Pero en ese presente no tenía mucha lógica lo que él hacía, no ganaba dinero, sus padres habían dejado un dineral para pagarle a la universidad y él no estudió nada, etcétera, ¿no?
Pero él explicaba cómo es muy interesante porque tú lo que no puedes hacer es conectar los puntos del presente hacia el futuro, que es lo que hace la ansiedad y la expectativa, intentar del presente crear el futuro, ¿no? Pero él decía, es muy interesante cuando tú miras atrás al pasado y te das cuenta y conectas los puntos, que todo tenía un para qué, todo tenía un sentido, todo tenía un mensaje, todo tenía un aprendizaje, todo era una obra maestra de tu propia vida. ¿Sí? Por eso muchas veces nos hemos de rendir más, fluir y simplemente dar lo mejor de nosotros mismos y conectarnos con esa voz interior, con ese propósito, pero sin querer controlar los detalles. ¿Sí? Eso que yo os decía, hay personas que yo quiero contribuir a la salud emocional de las personas, ok, pero es que quizás tu talento, tu aporte está en, no sé, en hacer atención al cliente y no en escribir un libro. Y todo suma, todo es un propósito, todo es colaborativo, todo ayuda, todo es necesario. Y a veces nos han enseñado que hay como roles o profesiones, ¿no? que tienen como más importancia que otras, y la verdad es que todas son necesarias. Todas. Entonces, bueno, os pongo también otro ejemplo rápido para esto de conectar los puntos, ¿no? Y dejar las expectativas, ¿no? Y fluir más en el presente, conectarnos con la propia esencia. Yo me acuerdo que estudié psicología hace muchos años y yo estaba en la carrera enfadada porque pensaba, no puede ser que todo se resuma en un diagnóstico, en una psicopatología y en lo que me explicaban en ese momento, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me enfadaba porque yo buscaba algo más. Yo digo, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber algo más, tiene que haber una manera de educar emocionalmente a las personas, darles herramientas, darles recursos, que los tenemos todos dentro, pero empoderar a las personas para que lideren su propia vida, ¿no? Y tiene que haber otra manera. Total, y bueno, pues casualmente, gracias a haber estudiado psicología, pues he podido liderar lo que lidero desde hace unos años porque me ha dado un entendimiento que si hubiera hecho otra carrera no lo hubiera tenido y me ha dado la posibilidad de dedicarme a día de hoy a lo que me dedico, por ejemplo, ¿sí? Pues así como yo puedo mirar atrás y empezar a conectar puntos, cada uno de vosotros puede hacer lo mismo, pueden comprender y empezar a conectar esos puntos que gracias a esos momentos ahora están en el punto en el que están y tienen la oportunidad de ir hacia otro punto. Entonces, como os decía, hay estudios que indican que las personas que más éxito tienen a nivel profesional, por lo que entendemos por éxito en este mundo, pues posiciones más de liderazgo, más ganancias económicas, más reconocimiento, etcétera, ¿sí? Lo que se entiende por éxito, que yo aquí estoy un poco de desacuerdo porque el éxito tiene múltiples formas y múltiples maneras de expresarse, ¿sí? No como nos han enseñado que es. Pero bueno, estos estudios lo que vienen a decir es que las personas que consideran exitosas son las personas que están más conectadas en los procesos y en los hábitos que practican en su día a día y no tanto en las metas o en los objetivos, que simplemente usan las metas y los objetivos para alinear sus hábitos del día a día, pero que lo que hacen es conectarse con esos hábitos y no con el resultado final. Porque cuando tú tienes unos hábitos y una manera, un compromiso con el proceso, el resultado final puede tener múltiples formas, pero tú no te importa la forma específica del resultado final porque te has comprometido con el propio proceso. Y eran personas que se preocupaban más para preocuparse por quién están siendo, quién son, y no por lo que hacen o por lo que lograrán. ¿Sí? Porque es una consecuencia. Los objetivos o los logros, en verdad, son una consecuencia de quién eres, del ser. Por eso, si tu mayor ocupación es preocuparte de quién eres y quién quieres ser y qué hábitos quieres incorporar, los resultados vienen solos, finalmente. Hay otros estudios también que indican que uno de los motivos laborales que causa mayor frustración, bueno, depresión, desgaste, burnout, desmotivación, etcétera, es la gran diferencia entre las expectativas laborales, ¿sí?, que la persona tiene con la realidad que tiene profesional o laboral. Entonces, este estudio lo que sugiere es que este desajuste no depende tanto, para solucionarlo, no depende tanto de cambiar la realidad profesional, sino de cambiar las expectativas del sujeto, obviamente, ¿sí?
Así que imaginaros el poder otra vez que tenemos de realmente disminuir nuestras frustraciones o estados emocionales negativos para realmente transformarlos y sentirnos mejor. Aristóteles, como siempre los grandes sabios ya lo decían, pero como digo, no escuchamos o no nos gusta practicar lo que ya se sabe de hace tanto tiempo. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Lo que os decía, es algo que se ha observado de las personas que se consideran con grandes éxitos, que tienen hábitos, están con el proceso comprometidos, no con el resultado final. Entonces, tips para resumir, para vivir conectado a tu propósito, podría ser dejar de vivir en el resultado y vivir en el proceso, como estamos diciendo. Sobre todo que el proceso, esos hábitos que tú creas, estén alineados con el propósito. Importante, porque a veces hay desajustes de que tus hábitos no tienen ninguna alineación con tu propósito. Pongo un ejemplo, si tú, pues esto, no sé, quieres saber inglés porque quieres hacer conferencias en inglés, como no tengas el hábito de hablar inglés, olvídate, ¿no? Entonces es un ejemplo chorra, pero para decir que es muy importante que tus hábitos estén alineados hacia tu propósito. Y para mí, una de las más importantes es practicar la rendición. La rendición ante nuestras expectativas. Porque como os decía, nuestra mente, nuestro ego, está hecho de una manera que obviamente es inevitable no generarse expectativas, ¿de acuerdo? Porque tienen su sentido biológico, de supervivencia, etc. Pero obviamente que tengan su sentido no significa que no tengamos la capacidad de decir, frenamos, y la rendición. Saber que yo doy lo mejor de mí y que el resultado sea el mejor para mí y para mi entorno. Cuando tú te conectas con ese mantra, es espectacular la magia que puedes empezar a vivir. Pero practicar la rendición es algo que todos deberíamos de practicar. Entonces, para concluir, mirar lo importante que es autoindagarnos, ser conscientes de qué expectativas están bloqueando nuestro crecimiento y nuestra evolución profesional para empezar a transformarlas, conectarnos con ese propósito y así poder expandir todo nuestro potencial profesional. Así que os invito a que os autoindaguéis, que aprendáis y obviamente nosotros a través del método de la bioneuroemoción acompañamos a las personas a conocerse mejor a ellas mismas y a liderar mejor sus vidas y sus proyectos profesionales. Así que muchísimas gracias.